El día de mi divorcio, mi malvado esposo llegó con su amante, pero no tenía idea de que yo ya estaba un paso adelante. El sonido de los tacones de Mariana resonó en el mármol pulido del tribunal. Su porte era impecable, su vestido, de un azul profundo, reflejaba una elegancia que no necesitaba esfuerzo. No era la mujer destrozada que muchos esperaban ver. Al contrario, irradiaba una serenidad inquietante. Alrededor, susurros. Todos sabían que su matrimonio había sido una farsa bien decorada, una exhibición de apariencias que, al final, había terminado en traición. Pero lo que nadie imaginaba era que ella no estaba ahí para ser humillada. No. Estaba ahí para ver caer al hombre que creyó que siempre tendría el control. Las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Samuel entró como si estuviera haciendo una gran entrada teatral. De la mano, Valeria, la amante que había sido su sombra en los últimos meses. Su sonrisa era la de un hombre que creía tener la victoria asegurada. Pobrecita Mariana, mírala, tan digna, aún no sabe lo que le espera, murmuró Samuel, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Pero en lugar de romperse, Mariana apenas inclinó levemente la cabeza, como si el comentario fuera irrelevante. Sus ojos brillaban con un conocimiento que él aún no poseía. Samuel se sentó en la mesa opuesta con una confianza que bordeaba la arrogancia. A su lado, Valeria sonreía con suficiencia, fingiendo una empatía que no sentía. No tiene por qué ser difícil, Mariana, dijo Samuel con un tono casi condescendiente. Podemos hacer esto de manera civilizada. Mariana sostuvo su mirada por unos segundos, luego suspiró con fingida compasión. Oh, Samuel, lo que más me gusta de ti es cómo subestimas a las personas. Su tono no era de odio, sino de algo peor, indiferencia. El juez entró, pidiendo orden en la sala. Los documentos del divorcio estaban listos. Samuel, confiado, tenía todo arreglado para que Mariana saliera con lo mínimo. Creía que ella aún no sabía de las maniobras financieras que él había hecho a sus espaldas. Valeria entrelazó los dedos con los de él, como si la escena la divirtiera. No sé cómo puedes mantener la calma, susurró su abogado. Vas a perder mucho. Mariana apenas arqueó una ceja. ¿Perder? Oh, no. Aún no hemos llegado a esa parte. Samuel carraspeó, sintiendo por primera vez una leve inquietud. Algo en la actitud de Mariana le resultaba desconcertante. Él la conocía. Sabía cómo debía reaccionar, furiosa, devastada o suplicante. Pero lo que veía frente a él era una mujer en control absoluto. Su seguridad le producía un escalofrío sutil, uno que intentó ignorar. Terminemos con esto, dijo, girando los papeles hacia Mariana con un gesto triunfal. Firma. Mariana tomó la pluma, pero en lugar de hacerlo de inmediato, pasó los dedos por la portada del documento con calma, como si estuviera saboreando el momento. ¿Algo no está claro?, preguntó Samuel con impaciencia. Mariana levantó la vista lentamente, sosteniéndole la mirada. No, todo está perfectamente claro, y entonces, sonrió. No una sonrisa amplia ni sarcástica, sino una curva sutil en los labios que envió una descarga de incomodidad por la espalda de Samuel. Por primera vez, él sintió que algo no estaba bien. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pensó, sin saber que esa sensación era solo el principio. Todo comenzó meses atrás, en una tarde cualquiera que Mariana recordaría para siempre. Fue un mensaje anónimo lo que encendió la chispa. Al principio, pensó que se trataba de un error. Tu esposo no es quien crees que es, decía el texto. Un instante después, llegaron las fotos. Samuel con otra mujer. Pero no era Valeria. No. Era alguien más. Su estómago se encogió, pero no por tristeza, sino por la certeza de que su matrimonio no era solo una traición emocional, sino un teatro ridículo donde ella había sido la última en enterarse del guión. El dolor inicial se convirtió en una lucidez devastadora. No iba a llorar. No iba a suplicar. Samuel la había visto como una pieza más en su tablero, creyendo que siempre tendría la ventaja. Pero Mariana entendió algo en ese momento: no se gana un juego abandonando la partida. Se gana aprendiendo a jugar mejor que el adversario. Así que en lugar de confrontarlo, sonrió. Le besó la mejilla esa noche y le sirvió la cena como siempre. Mientras tanto, su mente ya trabajaba en cada paso que tomaría a partir de ese día. Empezó con los números. Samuel creía que ella no se interesaba por las finanzas de la empresa familiar, pero eso no significaba que no supiera leer un estado de cuentas.
Bastó una reunión con su contador de confianza para descubrir las irregularidades. Desvíos, transferencias sospechosas, contratos inflados. Cada cifra era una confirmación de lo que ya sospechaba: Samuel no solo era un esposo infiel, sino un hombre corrupto. Y lo mejor de todo, él no tenía idea de que ella lo sabía. Con cada noche que pasaba a su lado, Mariana recogía más información. Samuel, tan confiado en su propio engaño, bajó la guardia. Voy a una reunión tarde, decía mientras ajustaba su corbata, sin notar que Mariana ya había rastreado la dirección donde se vería con Valeria. Hoy tendré que viajar por trabajo, murmuraba con fingido cansancio, sin imaginar que Mariana ya tenía copias de sus reservaciones de hotel. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Cada mentira se acumulaba como piezas de dominó, esperando el momento exacto para derrumbarse. El golpe final llegó en forma de un sobre. Un detective privado, un viejo conocido suyo, le entregó lo que faltaba. Fotografías, conversaciones, registros bancarios. Esto lo destruye, dijo el hombre, mirándola con algo entre admiración y temor. Mariana tomó el sobre y lo guardó en su bolso con la misma calma con la que guardaría su pintalabios. Aún no, respondió. Quiero que piense que sigue ganando. Cada mañana, Mariana se miraba al espejo y ensayaba su expresión. Serenidad. Control. Inteligencia. Sabía que Samuel la observaba, buscando señales de su inminente colapso. Pero todo lo que veía era una esposa aparentemente dócil, una mujer resignada al destino que él había elegido para ella. ¡Qué ironía! Él no sabía que estaba en una jaula, y que ella tenía la llave. El día del divorcio estaba cada vez más cerca. Samuel, ajeno a todo, celebraba su victoria en silencio. Mariana lo dejaba disfrutar, porque nada era más dulce que la caída de un hombre que se cree intocable. ¿Lista para el gran día?, preguntó él una noche, con una sonrisa burlona. Mariana, mirándolo desde la almohada, solo sintió. Más de lo que imaginas. Samuel siempre había sido un hombre que disfrutaba del control. No solo en los negocios, sino en cada aspecto de su vida. Creía que las personas eran piezas de ajedrez que podían moverse a su antojo. Y Mariana. Mariana había sido su reina fiel durante años. Pero ahora, con el divorcio en marcha, él sentía que estaba a punto de hacer su mejor jugada. Estaba convencido de que Mariana saldría derrotada, humillada, sin nada más que recuerdos de lo que había sido su vida junto a él. Lo mejor que pudo hacer fue no resistirse, le dijo a su abogado. Con lo que voy a dejarle, debería estar agradecida. Lo que Samuel no sabía era que Mariana estaba sentada en la misma mesa de ese juego, y no como una pieza, sino como la estratega. Pero, ajeno a todo, él seguía actuando como si su victoria fuera absoluta. Valeria, por su parte, lo miraba con adoración, creyendo que su amor era verdadero. Finalmente vamos a poder estar juntos sin escondernos, suspiró ella, rozando su mano sobre la de Samuel. Claro, mi amor, respondió él, con esa voz seductora que había usado con tantas antes que ella. Valeria no lo sabía, pero en los ojos de Samuel solo era otra conquista pasajera. La reunión previa al juicio fue la oportunidad perfecta para que Samuel demostrara su supuesta superioridad. No tienes por qué ponerte difícil, Mariana, dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Podemos hacer esto de manera civilizada. Recuerda que, después de todo, compartimos muchos años juntos. No hay necesidad de arruinarlo todo con resentimientos. Mariana lo miró con un aire casi divertido. ¿Civilizada? Oh, Samuel, lo que más admiro de ti es tu capacidad de decir mentiras con tanta seguridad. Valeria no pudo contener su risa. Por favor, Mariana. No hagas esto más difícil de lo que ya es para ti. Tú perdiste, ¿sabes? Samuel ya no te ama. La burla en su voz era evidente, pero Mariana no reaccionó como Valeria esperaba. En lugar de rabia o tristeza, solo hubo un brillo calculador en su mirada. Tienes razón, Valeria, dijo con suavidad. Yo perdí. Pero lo interesante del juego es que a veces lo que parece una derrota, es solo una jugada antes del jaque mate. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Había algo en Mariana que le inquietaba, pero su ego le impidió profundizar en esa sensación. En su mente, ella solo era una mujer despechada, una esposa que había perdido el derecho de llamarse suya. Vamos a ver qué tan valiente te sientes cuando el juez dicte sentencia, dijo Samuel con seguridad. Mariana solo le sonrió. Oh, Samuel, el juez no es el único que tiene una sentencia para ti. Esa noche, Samuel brindó con Valeria, celebrando antes de tiempo. Cuando esto termine, haremos un viaje, solo nosotros dos, le susurró al oído. Valeria asintió emocionada, creyendo que estaba viviendo el romance de su vida. Mariana, en su casa, revisó una última vez los documentos que tenía listos. Mañana, el juego cambiaría para siempre. Mariana nunca había creído en el karma, pero había algo irónico en el destino de Valeria. La amante que había destrozado su matrimonio ahora se encontraba en la misma posición que ella había ocupado meses atrás, engañada, utilizada y a punto de descubrir la verdad de la peor manera posible. Mientras Samuel se jactaba de su inteligencia, Mariana había seguido observando y esperando. Fue cuestión de tiempo hasta que las piezas cayeran por su propio peso. Samuel no era un hombre fiel, ni siquiera a sus traiciones. Lo que Valeria creía exclusivo, en realidad era compartido con otras. Mariana tenía pruebas suficientes para demostrarlo. Todo se reveló una tarde cualquiera, cuando una serie de mensajes llegaron a su poder. Fotografías de Samuel con otra mujer, distintos hoteles, citas en lugares discretos. Nada de eso la sorprendió. Pero lo que realmente le pareció fascinante fue la fecha. Muchas de esas infidelidades ocurrieron cuando él ya estaba con Valeria. El gran seductor resultó ser un farsante sin límites. Y lo mejor de todo es que él no tenía idea de que estaba dejando rastros. Mariana, en cambio, supo de inmediato cómo utilizar esa información a su favor. La caída de Valeria sería más sutil que la de Samuel, pero no menos devastadora. Mariana no necesitó hacer nada, solo dejó que la verdad encontrara su camino. Un mensaje anónimo llegó al teléfono de Valeria con la información que necesitaba. En cuestión de minutos, su mundo perfecto comenzó a desmoronarse. La imagen del hombre encantador y protector se rompió en 1000 pedazos cuando vio las fotos. De pronto, dejó de ser la mujer ganadora y se convirtió en una más en la lista de Samuel. El impacto en Valeria fue inmediato. La rabia la consumió, pero también la humillación. Había creído que era especial, que su relación con Samuel era distinta. Qué ingenua había sido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de furia contenida. Se sintió ridícula por haber pensado que Mariana era la única engañada en esa historia. Ahora entendía que Samuel no amaba a nadie más que a sí mismo. Mientras Valeria luchaba con la realidad, Samuel seguía con su vida como si nada estuviera pasando. Su seguridad lo cegaba. Nunca había considerado la posibilidad de que sus propias mentiras se volvieran en su contra. Para él, el juego aún estaba bajo control. Mariana lo observaba de lejos, con una paciencia casi admirable. No tenía prisa. Sabía que la ruina de Samuel llegaría, y lo haría con el peso de sus propias acciones. En el fondo, Mariana no sentía compasión por Valeria. Sabía que había sido su elección entrar en la vida de un hombre casado, que había disfrutado del sufrimiento ajeno sin remordimientos. Pero también entendía el sabor amargo de la traición, y ahora Valeria lo experimentaba en carne propia. No importaba cuánto intentara justificarlo, la verdad estaba ahí, implacable y desnuda. Samuel, ajeno a todo, seguía disfrutando de su arrogancia. Se creía intocable, seguro de que todo estaba bajo control. Pero lo que no veía era que, poco a poco, cada una de sus mentiras lo estaba acercando. Y cuando finalmente se diera cuenta, ya no habría salida. Mariana no necesitaba venganza inmediata. Ella solo necesitaba paciencia. Porque sabía que, cuando llegara el momento, Samuel se destruiría a sí mismo sin que ella tuviera que mover un solo dedo. La negación fue su primera reacción. Valeria quiso convencerse de que aquellas fotos eran falsas, que alguien estaba intentando separarla de Samuel. Pero la duda se clavó como una espina en su mente. Samuel le había prometido que ella era la única, que su historia era diferente, pero ahora todo lo que veía era una repetición de lo que él había hecho con Mariana. La realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. El hombre por el que había arriesgado todo, el que le había asegurado que su amor valía la pena, era el mismo que ahora la dejaba en ridículo. Los días siguientes fueron un tormento. Valeria intentó actuar con normalidad, pero su confianza estaba rota.
Cada palabra de Samuel le sonaba vacía, cada caricia se sentía ensayada. Lo miraba con otros ojos, buscando señales que antes había ignorado. Y las encontró. Los mensajes en su teléfono que rápidamente eliminaba, las llamadas a deshoras, las excusas que antes parecían creíbles ahora se desmoronaban ante la evidencia. Samuel no solo la había engañado. La había convertido en una más en su colección de mujeres utilizadas y desechadas. El momento de la confrontación llegó sin aviso. Una noche, mientras Samuel hablaba por teléfono en el balcón, Valeria tomó su celular desbloqueado y encontró lo que temía. Conversaciones llenas de promesas vacías, citas con otras mujeres, el mismo guión repetido con diferentes nombres. Sintió náuseas. El asco se mezcló con el dolor y la rabia, una mezcla venenosa que la hizo explotar. Sin esperar más, irrumpió en la habitación y arrojó el teléfono sobre la mesa. Samuel la miró con sorpresa, pero no tardó en recomponerse. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Samuel reaccionó como siempre lo hacía, con una mentira calculada. Intentó convencerla de que eran viejos mensajes, de que no significaban nada. Pero Valeria ya no era la mujer ilusa que había sido días atrás. Lo observó con una frialdad que lo incomodó. Eres exactamente lo que Mariana decía que eras. Fue la primera vez que pronunció el nombre de su esposa con respeto, con una comprensión tardía de lo que aquella mujer había soportado. La furia de Valeria fue creciendo a lo largo de la noche. Por primera vez, entendió que no era especial, que Samuel nunca había sido suyo. La imagen de Mariana regresó a su mente, imponente y serena el día del divorcio. ¿Cómo había soportado tanto tiempo al lado de ese hombre? La respuesta llegó rápido, porque Mariana había sido más inteligente que ella. Había visto venir la traición antes de que la destruyera, y en lugar de hundirse, había preparado su venganza. El dolor de Valeria se convirtió en algo más, en una necesidad desesperada de no ser la víctima de esta historia. Durante tanto tiempo había creído que era la ganadora, que había tomado el lugar de Mariana y que Samuel la amaba. Pero ahora, se daba cuenta de que el amor no tenía nada que ver con lo que habían compartido. Ella solo había sido parte de un ciclo, uno que Samuel repetía sin remordimientos. Y lo peor de todo era que Mariana lo había visto venir desde el principio. La sensación de humillación la consumió. No podía permitir que Samuel se saliera con la suya, pero tampoco sabía qué hacer. Lo único claro era que Mariana ya no era su enemiga. No después de lo que ella misma había experimentado en carne propia. Mientras observaba a Samuel dormir con la misma tranquilidad de siempre, Valeria comprendió que, si alguien tenía las respuestas, era la mujer a la que tanto había despreciado. Por primera vez, el deseo de venganza no era solo de Mariana. Ahora, Valeria también tenía razones para querer verlo caer. La vida de Samuel siempre había sido un reflejo de su propio ego. Se veía a sí mismo como un hombre imparable, alguien que siempre salía victorioso sin importar cuántas personas dejara atrás. Su mundo estaba construido sobre una base de mentiras bien estructuradas, y él, con su carisma y astucia, había logrado manipular a todos a su alrededor. Pero lo que jamás imaginó era que esas mismas mentiras comenzarían a volverse en su contra, una tras otra, como una avalancha imposible de detener. Todo comenzó con pequeños detalles. Una mirada diferente en Valeria, un silencio incómodo en las conversaciones, una falta de entusiasmo en los momentos en los que antes ella lo adoraba sin reservas. Al principio, Samuel lo ignoró. Seguro son tonterías, se dijo a sí mismo. Pero la incomodidad creció cuando descubrió que Mariana seguía demasiado tranquila, demasiado segura de sí misma. Durante años había aprendido a leerla, y lo que veía ahora en ella no tenía sentido. Un hombre como Samuel vivía de certezas. Siempre sabía cómo actuar, cómo controlar, cómo torcer las situaciones a su favor. Pero en esta ocasión, sentía que el control se le escurría entre los dedos. Los negocios que manejaba con tanta seguridad empezaron a presentar problemas. Un contrato importante fue rechazado sin explicación, algunas cuentas fueron congeladas por auditorías inesperadas, y su abogado lo llamó con una voz más seria de lo habitual. Samuel, hay algo que debes ver. El tono seco del hombre le provocó un mal presentimiento. Cuando recibió el documento, el impacto fue inmediato. Eran pruebas. Registros bancarios, transferencias sospechosas, documentos que él creía bien ocultos. Su mente trabajó rápido, buscando posibles culpables. Alguien me traicionó. Pero cuanto más lo analizaba, más claro quedaba que no se trataba de una simple coincidencia.
Esto tenía que ser obra de alguien que conocía sus movimientos a la perfección. Su sangre hirvió con furia al darse cuenta de la única persona que encajaba en ese perfil, Mariana. El sudor frío recorrió su espalda. La subestimó. Pensó que ella se marcharía con la cabeza baja, derrotada y rota, pero ahora se daba cuenta de que, mientras él celebraba su supuesta victoria, ella había estado trabajando en su propia estrategia. «Maldita sea», murmuró, apretando los puños. En ese instante, comprendió que Mariana nunca había sido la esposa dócil que él imaginaba. Ella lo había estado observando todo el tiempo, esperando el momento perfecto para devolverle el golpe. El pánico comenzó a crecer dentro de él cuando Valeria, sin previo aviso, estalló. «Lo sé todo, Samuel. Sé quién eres realmente», su grito resonó en la sala de su apartamento de lujo. En otro momento, él habría intentado calmarla con sus trucos habituales, pero esta vez su paciencia era inexistente. La furia de Valeria era un problema secundario comparado con el desastre que se avecinaba. «No puedo dejar que esto se me salga de las manos», pensó. Intentó hacer llamadas, pero nadie le daba respuestas claras. Sus contactos en el banco le informaron que sus cuentas estaban siendo revisadas, y su abogado le advirtió que, si la información llegaba a manos equivocadas, podría enfrentarse a una investigación legal. Su mundo de certezas se desmoronaba con rapidez. Mariana había sido más astuta de lo que jamás imaginó, y lo peor era que él ni siquiera sabía hasta dónde llegaba su plan. Por primera vez en su vida, Samuel sintió miedo. No por perder a Valeria, ni por el dinero. Sentía miedo porque se dio cuenta de que ya no tenía el control. Mariana había logrado lo imposible, convertirlo en el hombre desesperado que él tantas veces había manipulado en otros. Y si algo tenía claro, era que las cosas solo podían empeorar. El tribunal estaba lleno. Más de lo habitual para un caso de divorcio, pero esto no era un divorcio cualquiera. Había rumores, susurros en los pasillos. Todos querían ver a Samuel Montes, el empresario exitoso, el hombre con una reputación impecable, enfrentarse a su exesposa en lo que él mismo había considerado un simple trámite legal. Una formalidad. Pero hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día en que el hombre que lo tenía todo comenzaría a perderlo todo. Mariana llegó puntual, con la serenidad de quien ha ensayado cada paso. Su vestido, impecable. Su maquillaje, sutil pero letal. No era la mujer rota que Samuel esperaba ver, sino una reina en su trono, esperando con paciencia su momento de gloria. Entró en la sala con la espalda recta, sin apresurar el paso, sintiendo cada mirada sobre ella. Su expresión no reflejaba ni rabia ni euforia. Solo una tranquilidad que resultaba inquietante. Samuel, en cambio, llevaba días sin dormir bien. Algo dentro de él le decía que había perdido el control de la situación. Pequeñas señales, imperceptibles para un hombre común, pero evidentes para alguien como él, que había pasado su vida manipulando y moviendo piezas a su favor. Los números en sus cuentas bancarias no cuadraban. Algunos contratos se habían cancelado misteriosamente. Valeria ya no le respondía con la misma dulzura de antes. Y lo peor de todo, Mariana estaba demasiado tranquila. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. El juicio comenzaba. Samuel trató de mantener su actitud arrogante. Sentado al otro lado de la mesa, lanzó una sonrisa condescendiente a Mariana. «Te ves bien. Parece que finalmente aceptaste la realidad». Su voz sonaba segura, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Había una sombra de inquietud en su mirada. Mariana no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada con una ligera sonrisa que, más que ser amable, resultaba desafiante. No necesitaba discutir con él. No tenía que demostrarle nada. El abogado de Samuel tomó la palabra, presentando la documentación del divorcio. Samuel se cruzó de brazos, relajándose un poco. Todo iba según lo planeado. En minutos, firmarían, Mariana se iría con lo mínimo y él continuaría su vida sin que nada lo perturbara. Pero entonces, justo cuando todo parecía avanzar sin sorpresas, Mariana levantó la mano. «Antes de continuar, señor juez», dijo con calma, «hay algo que quiero presentar ante esta corte». El silencio se apoderó de la sala. Samuel se tensó. Algo en su instinto le gritó que lo que estaba a punto de suceder no sería nada bueno para él. Mariana sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa con la precisión de quien coloca una pieza clave en un tablero de ajedrez. El juez lo tomó y comenzó a leer. Su rostro cambió casi de inmediato.
Señor Montes, dijo con el tono severo que solo un juez puede tener, estos documentos presentan evidencia de desvío de fondos de la empresa Montes y Asociados. Si esto se confirma, no estamos hablando solo de un divorcio. Estamos hablando de fraude financiero. Samuel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Todo el tribunal estaba mirándolo. Su abogado parpadeó varias veces, leyendo las pruebas con una mezcla de incredulidad y horror. Esto no es posible, balbuceó Samuel, sintiendo que su mundo se cerraba a su alrededor. Pero Mariana no había terminado. Con una precisión quirúrgica, sacó más documentos y los pasó al juez. Aquí están las transferencias bancarias, las fechas, las cuentas donde el dinero fue depositado. Durante años, el señor Montes ha utilizado los fondos de la empresa para fines personales sin el conocimiento de los socios. El murmullo en la sala se intensificó. Samuel sintió la presión en su pecho aumentar. Su garganta se secó. Quiso levantarse, quiso gritar, desmentirlo todo, pero sus propias manos temblaban sobre la mesa. Mariana lo había destruido en cuestión de segundos. Valeria, sentada a su lado, se giró lentamente hacia él. Su rostro ya no reflejaba la mujer enamorada que él había convencido de dejarlo todo por él. Era la mirada de alguien que acababa de despertar de un sueño y se daba cuenta de que había vivido en una mentira. ¿Es cierto?, preguntó Valeria, su voz más gélida que nunca. Samuel no respondió. No podía. El juez golpeó la mesa con su mazo. Tomaremos un receso para verificar la autenticidad de estos documentos. Si son legítimos, este caso tomará un giro diferente y el señor Montes podría enfrentarse a un proceso legal más serio. Samuel se puso de pie de golpe. Su respiración era errática. Quiso alcanzar los papeles, como si al tocarlos pudiera hacerlos desaparecer. Esto es un error. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y lo peor era que no había visto venir el golpe. Por primera vez en su vida, Samuel Montes no tenía una salida. Mariana lo observó con la misma calma con la que había entrado en la sala. Sus ojos, oscuros e impenetrables, eran los de una mujer que había ganado sin siquiera levantar la voz. Samuel sintió una presión en el pecho. Su reputación, su empresa, su dinero, todo estaba al borde del abismo. Y fue entonces cuando Mariana, con la misma serenidad implacable de toda la mañana, se inclinó ligeramente hacia él y susurró. Pensé que te gustaban los juegos, Samuel. Qué lástima que nunca aprendiste a perder. El golpe final no fue una palabra. No fue un documento. Fue la certeza de que todo lo que él había construido se estaba desmoronando, y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El silencio en la sala del tribunal era opresivo. Nadie se atrevía a moverse, a interrumpir lo que claramente estaba convirtiéndose en un espectáculo inolvidable. Todos estaban ahí para presenciar un simple divorcio, pero ahora se encontraban ante algo mucho más grande, la demolición pública de Samuel Montes. El juez había decretado un receso para verificar la autenticidad de los documentos presentados por Mariana, pero ya nadie dudaba del resultado. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado contundentes. Fraude financiero. Palabras que no solo ponían en peligro su reputación, sino su libertad. Samuel sintió el peso del desastre sobre sus hombros. Su visión se nublaba, su respiración se aceleraba. Por primera vez en su vida, no tenía una estrategia de salida. Y entonces, cuando aún intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, Valeria se puso de pie. Nadie lo esperaba. La mujer que había sido su mayor aliada, la que lo había acompañado con una sonrisa de superioridad durante todo el proceso, ahora tenía el rostro desencajado por la furia. Samuel sintió un escalofrío. Había visto a Valeria molesta antes, pero esto era diferente. No estaba molesta. Estaba humillada. El eco de sus tacones al caminar resonó con fuerza en la sala. El murmullo entre los espectadores aumentó. Todos los ojos estaban sobre ella cuando, sin previo aviso, se giró bruscamente hacia Samuel y lo fulminó con la mirada. ¿Me tomaste por idiota? Su voz, aunque baja, estaba cargada de veneno. Samuel abrió la boca para responder, pero ella no se lo permitió. ¿Me usaste igual que usaste a Mariana? ¿Pensaste que nunca me daría cuenta? Cada palabra era un latigazo. Su expresión, antes altiva y confiada, estaba deformada por la indignación. Samuel tragó saliva. Sabía que la gente los estaba observando, esperando su reacción, pero por primera vez en su vida, no tenía nada que decir.
Valeria dejó escapar una risa amarga. ¡Qué ilusa fui! Me creí la mujer ganadora, la que te había arrebatado de su lado, la que te haría feliz porque yo era diferente. Pero ahora me doy cuenta de que no era especial. Solo fui otra pieza más en tu juego. Samuel sintió el impacto de sus palabras como un golpe en el pecho. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie le ofreció una salida. Ni su abogado, que seguía revisando los documentos con expresión tensa, ni los jueces, que parecían listos para pronunciar su sentencia, ni el público, que disfrutaba del espectáculo. Y mucho menos Mariana, que observaba todo con una tranquilidad devastadora. Pero Valeria aún no había terminado. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó, acercándose peligrosamente a él. Que Mariana no necesitó hacer nada para abrirme los ojos. No tuvo que advertirme, no tuvo que vengarse. Porque tú solito hiciste el trabajo por ella. Su voz sonó como una sentencia final. Samuel sintió que su mundo colapsaba, que cada palabra de Valeria lo hundía aún más en su propio infierno. Y luego, el golpe final. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Valeria tomó el vaso de agua que estaba sobre la mesa y, con un movimiento rápido y preciso, lo lanzó directo a la cara de Samuel. El impacto fue inmediato. El agua fría recorrió su rostro, empapando su impecable traje, resbalando por su cuello. El aire en la sala se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró. Era la humillación en su máxima expresión. Samuel cerró los ojos por un segundo, sintiendo como el líquido goteaba de su barbilla. Su mandíbula se tensó, su orgullo herido ardía más que cualquier otra cosa. Pero cuando abrió los ojos, lo único que encontró fue el rostro altivo de Valeria, mirándolo como si ya no le quedara ni un gramo de respeto por él. Ella dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa y, sin una sola palabra más, se giró y salió de la sala con pasos firmes, sin mirar atrás. Samuel, aún con la cara empapada, escuchó los murmullos de la gente a su alrededor. El gran Samuel Montes, el hombre intocable, ahora era el hazmerreír de todos. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Tenía que reaccionar. Tenía que hacer algo para salvar lo poco que le quedaba de dignidad. Pero entonces, cuando levantó la vista, se encontró con Mariana. Ella aún estaba sentada en su lugar, sin haberse movido un centímetro. Su rostro no mostraba ninguna emoción exagerada. No había risa, no había burla. Solo había calma. Pero para Samuel, esa calma lo decía todo. Había perdido. Había perdido su matrimonio, su amante, su reputación. Estaba a punto de perder su dinero, su empresa y posiblemente su libertad. Pero lo que más dolía era perder contra ella. Mariana tomó su bolso con tranquilidad y se puso de pie. Se acercó a la mesa con pasos suaves, sin apresurarse, sin necesidad de decir nada. Se inclinó ligeramente hacia él, como si estuviera a punto de compartirle un secreto. Pensé que te gustaban los juegos, Samuel, susurró con la misma dulzura con la que una vez le había dicho te amo. Pero esta vez, su voz era el eco de una victoria indiscutible. Qué lástima que nunca aprendiste a perder. Y sin esperar respuesta, se giró y salió del tribunal con la cabeza en alto. Samuel, aún empapado, aún paralizado por el impacto de todo lo que había ocurrido, se quedó allí, solo, mirando cómo todo lo que alguna vez le perteneció se alejaba para siempre. El tribunal quedó en silencio después de la partida de Mariana. Solo quedaron los murmullos de los asistentes, que aún no podían creer lo que acababan de presenciar. Samuel seguía inmóvil en su asiento, con el agua aún goteando de su rostro, los papeles de su supuesta victoria esparcidos sobre la mesa y una sensación de vacío creciendo en su pecho. Había perdido. Pero la derrota no se limitaba a lo que había ocurrido en esa sala. No era solo la humillación pública, ni la traición de Valeria, ni la mirada impenetrable de Mariana antes de marcharse. Era el principio del fin. Samuel salió del tribunal como un hombre que ha sido despojado de su propia existencia. Su ropa aún estaba húmeda, su rostro, rígido, incapaz de ocultar el desastre que lo envolvía. Afuera, la prensa lo esperaba. Luces de cámaras, micrófonos apuntándolo como cuchillas. Señor Montes, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de fraude? ¿Es cierto que su exesposa presentó pruebas en su contra? ¿La empresa familiar tomará medidas legales? No respondió. No podía. Se limitó a bajar la cabeza y caminar hasta su auto, pero incluso esa salida apresurada resultó torpe, una imagen que contrastaba con la figura segura y dominante que había sido hasta ese día.
El gran empresario que todos admiraban estaba acabado. Pero la verdadera ruina de Samuel no comenzó en el tribunal. Comenzó después. El golpe llegó rápido. Al día siguiente, recibió una llamada de su abogado. Samuel, tenemos un problema. El tono del hombre no tenía la frialdad profesional de siempre. Sonaba tenso, incluso preocupado. Samuel cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la pared. Dímelo de una vez. Las pruebas que presentó Mariana han sido revisadas y son legítimas. La auditoría fiscal ha confirmado irregularidades. Es solo cuestión de tiempo para que las autoridades actúen. El aire le faltó. Su empresa, la misma que su familia había construido con esfuerzo durante décadas, ahora estaba manchada por sus actos. Peor aún, él no era solo un sospechoso, era un hombre acorralado. Pero las malas noticias no terminaron ahí. El golpe más devastador llegó horas después, cuando intentó hacer una transferencia de dinero y su cuenta fue bloqueada. Llamó de inmediato al banco, pero la respuesta fue demoledora. Señor Montes, debido a la investigación en curso, su acceso a ciertos fondos ha sido restringido. Samuel apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No solo estaba perdiendo su reputación. Ahora estaba perdiendo su dinero. La desesperación lo llevó a buscar apoyo en sus contactos. Hombres poderosos que antes lo recibían con sonrisas y apretones de manos firmes ahora evitaban sus llamadas. El mundo empresarial no tenía espacio para un hombre marcado por el escándalo. Intentó contactar a su socio más influyente, un inversionista con el que había trabajado durante años. Cuando finalmente logró que le respondiera, la frialdad en su voz fue suficiente para entender lo que venía. Samuel, no podemos seguir vinculados a alguien con una investigación abierta. Lo siento, pero vamos a cortar la relación comercial. ¿Estás en serio? Su voz salió rasposa, incrédula. Es solo negocios. No es nada personal. Pero claro que era personal. La puerta del mundo que alguna vez dominó se cerraba en su cara. Samuel siempre había creído que podía controlar a las personas. Valeria no era la excepción. Pero se equivocó. 3 días después del juicio, descubrió que su amante lo había abandonado. Fue a su departamento con la intención de hablar con ella, de intentar, al menos, asegurar su apoyo. Pero al llegar, encontró la puerta abierta. El departamento estaba vacío. Ni rastro de Valeria. Ni un solo mueble. Ni siquiera un mensaje de despedida. Su respiración se volvió errática mientras marcaba su número. La llamada fue directamente a buzón. Bloqueado. Ella lo había dejado sin una sola palabra. Pero lo peor vino después. En las redes sociales, las fotos de Valeria con un nuevo socio comenzaron a circular. Samuel reconoció al hombre de inmediato. Era uno de sus antiguos competidores, un empresario con el que siempre había tenido una relación tensa. Ahora Valeria estaba con él. Y eso no era una coincidencia. Ella no solo lo había abandonado. Lo había reemplazado. Aislado. Sin aliados. Con sus cuentas bloqueadas. La empresa en crisis. La prensa destrozándolo en los medios. Samuel sintió, por primera vez en su vida, un miedo genuino. Pero el golpe final llegó cuando intentó comunicarse con Mariana. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque, en el fondo, la única persona que realmente lo conocía era ella. Tal vez porque aún creía que podía encontrar una forma de recuperar algo de lo que perdió. Tomó el teléfono y escribió un mensaje. Mariana, tenemos que hablar. Esperó. Los segundos se sintieron eternos. Entonces, la pantalla mostró la respuesta. No tenemos nada de qué hablar, Samuel. Solo disfruta de tu nueva vida. Fría. Directa. Final. Samuel arrojó el teléfono contra la pared. Su historia con Mariana, con su empresa, con su reputación, había terminado. Y ahora, estaba solo. El aire de la mañana tenía un olor distinto. Más fresco. Más ligero. Más libre. Mariana salió del edificio del tribunal con pasos firmes, sintiendo por primera vez en años que su vida le pertenecía por completo. Ya no había sombras acechándola, ya no había una presencia controladora dictando cada uno de sus movimientos. Samuel Montes era solo un capítulo cerrado. No miró atrás. No lo necesitaba. El pasado quedaba exactamente donde debía estar, en ruinas.
El sol iluminaba la ciudad con una calidez distinta, como si el universo mismo estuviera reconociendo su victoria. La brisa le removió el cabello y ella cerró los ojos por un instante, disfrutando de la sensación. Durante mucho tiempo, había soñado con este momento. Había imaginado cómo sería el día en que dejara de ser la mujer detrás de Samuel y se convirtiera, por fin, en la mujer que siempre quiso ser. Y ahora, ese día había llegado. Cuando abrió los ojos, vio su auto esperándola al otro lado de la calle. Su abogada la observaba con una sonrisa de satisfacción. «Lo lograste», le dijo, mientras Mariana se acercaba. Ella dejó escapar una leve risa. «No, nosotras lo logramos». El juicio había sido solo la culminación de meses, incluso años, de paciencia. Había tomado cada golpe sin retroceder, había fingido ignorancia cuando en realidad planeaba cada uno de sus movimientos con precisión quirúrgica. Había derrotado a Samuel Montes sin levantar la voz, sin ensuciarse las manos, sin perder su dignidad. Eso era lo que más satisfacción le daba. No lo había destruido por rabia. Lo había hecho por justicia. Por sí misma. Días después del juicio, Mariana comenzó a ver las noticias sobre Samuel. El escándalo explotó. La prensa no tardó en devorarlo. Las acusaciones de fraude financiero se volvieron virales, las acciones de la empresa cayeron en picada y los socios que antes lo alababan se apresuraron en cortar lazos con él. Samuel ya no era un hombre poderoso. Ahora era un hombre al borde del colapso. Mariana recibió mensajes de antiguos conocidos, personas que antes se habían mantenido al margen y que ahora querían felicitarla en secreto. Pero ella no necesitaba validación. No buscaba la aprobación de nadie. Solo observaba a Samuel derrumbarse con la misma serenidad con la que había esperado su momento. Sin odio. Sin resentimiento. Solo con la certeza de que la justicia se servía sola. No tardó en dejar atrás la ciudad. No porque escapara, sino porque quería algo nuevo. Algo que fuera solo suyo. Compró un departamento en la costa, lejos del ruido, lejos del pasado. Era su primera decisión sin la sombra de un hombre a su lado. El mar era inmenso, azul y pacífico, reflejando exactamente cómo se sentía. Se despertaba temprano, tomaba su café en la terraza y respiraba sin prisas. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no le exigía nada. No había Samuel. No había mentiras. Solo había ella y su libertad. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, vio un mensaje en su bandeja de entrada. De Samuel. Por un instante, pensó en ignorarlo. Pero la curiosidad fue más fuerte. Tocó la pantalla y leyó las palabras que, seguramente, él había tardado horas en escribir. Mariana, sé que probablemente no quieras saber de mí. Solo quiero que sepas que lamento todo lo que pasó. No sé en qué momento lo arruiné tanto, pero lo hice. Perdí todo, y ahora lo único que me queda es el arrepentimiento. Espero que, de alguna forma, puedas perdonarme algún día. El mensaje no le provocó rabia ni satisfacción. Solo una profunda indiferencia. No había odio en ella, pero tampoco necesidad de cerrar una herida que ya no existía. Samuel era solo un recuerdo lejano, un fantasma del pasado que ya no tenía poder sobre su presente. Con la misma calma con la que había construido su nueva vida, eliminó el mensaje sin responder. Luego, dejó el teléfono sobre la mesa, tomó su copa de vino y miró hacia el horizonte. El sol se hundía en el mar, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Sonrió. La vida a veces da giros inesperados, y cuando pensamos que hemos sido derrotados, en realidad estamos un paso por delante. Pero ¿sabes qué es aún mejor que ganar una batalla? Ver caer en su propia trampa a los que intentaron engañarte. Y si quieres saber cómo continúa esta historia, aquí te dejo un video en la pantalla final en el que la ama pensaba que se llevaría toda la fortuna, pero al final, el giro fue aún mayor de lo que imaginaba. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.